Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces, teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. Los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Señoras y señores, un feliz domingo para todos ustedes. Bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. A través de la cadena RCN y su sistema de emisoras Radio Red, les damos la bienvenida a Realidades, el programa de análisis y reflexión. Me acompaña, como es habitual en la presentación, nuestra productora nacional, Paolita Camacho. Paolita, feliz domingo, ¿cómo vas? Feliz domingo, Juan Carlos. Feliz domingo a todos nuestros oyentes que nos acompañan este domingo en Realidades. Sí, señora. Bueno, temas interesantes. Negociaciones con la FARC. En una primera instancia se hablaba de meses, ahora estamos hablando de años. ¿Tienen por qué afanarse en las FARC en este momento? Más bien pareciera que ese aplazamiento obedece a una estrategia para la reelección de Juan Manuel Santos. Yo creo que todos los colombianos debemos hacernos una pregunta. ¿Qué pasará si los señores de las FARC llegan en algún momento a ocupar cargos políticos? ¿Será que van a ejercer algún tipo de venganza? Pues yo también le tengo otra pregunta. ¿Qué estará esperando el presidente Juan Manuel Santos para levantarse de la mesa si ya hemos visto los actos infames que siguen cometiendo las FARC? Este es uno de los temas que vamos a tratar con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Tenemos una invitada de la semana muy especial, Paulita. Se trata de la doctora Lorena Leal. Ella nos va a hablar acerca de, varios temas durante el programa, pero vamos a iniciar hablando con ella sobre las comisiones de la verdad. Sí, las comisiones de la verdad que proponen los señores de las FARC en La Habana. Verdad, reparación, pero nos queda algo por ahí en el tintero. ¿Dónde queda la justicia, Paolita? Y además le cuento que las víctimas, en un informe que ya ha circulado, que es el informe del Centro de Memoria Histórica, el Basta Ya, donde las víctimas están, se pudiera decir que clasificadas y son excluyentes con algunos sectores del conflicto. Cambiemos un poquito de tema, Paolita. Elías Bosham le pide a Estados Unidos que retire la visa a ciertos personajes de nuestro país. ¿Qué va a contestar el Departamento de Estado norteamericano? Sí. Eso es algo que tienen en común una lista de personajes como, por ejemplo, Piedad Córdoba, Iván Cepeda, Claudia López y hasta el fiscal Eduardo Montealegre. Sí, y otros tantos personajes que estaremos aquí hablando. Vámonos para el viejo continente, vámonos para Francia. Los socialistas ganaron, algunas ciudades en estas elecciones, pero perdieron muchísimas de las alcaldías. ¿Será que básicamente los franceses están pasándole cuenta de cobro al socialismo? Otro país que no debemos olvidar, pues también tiene una situación bastante grave por cuenta precisamente de este socialismo del siglo XXI, es Venezuela. No podemos olvidarnos de nuestro hermano país que ahorita está sufriendo esta situación y no podemos olvidar que el estado que en este momento tiene una ola de violencia más alta es el Táchira. Fronterizo con nosotros, precisamente ahí al lado de Cúcuta. Y por eso nos seguimos preguntando después de muchos programas por qué el gobierno colombiano no se pronuncia. Paolita, ¿será que nuestro país se va a volver ateo? No cree en Santos. Exactamente, yo creo que es que ya no creemos en Santos. Bueno, otro tema que toca precisamente al señor exalcalde, al señor Gustavo Petro, es el plan de ordenamiento territorial. Lo tumbaron. Sí, el Consejo de Estado tumbó el POT que no había propuesto, sino impuesto el destituido alcalde de Bogotá. Bueno, otro tema en la actualidad del conflicto, el bloque oriental está totalmente minado, varias bajas sustanciales de cabecillas de este frente, obviamente pues se dieron de baja, y en este momento, digamos que ellos se dedican a pequeñas extorsiones, cigarrillos, tiendas, cositas de esas.
totalmente minados. Bueno, este y otros temas vamos a tratar hoy en nuestro programa de Realidades. Los invitamos a que se queden y que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Google+, @Verdad Colombia, y también ingresen a nuestra página web www.verdadcolombia.org. Paulita, desde acá déjame saludar y felicitar al gloriosísimo ejército colombiano que está haciendo una gran labor de recuperación de muchos de los terrenos de nuestro país. Abrazo grande para los héroes de nuestra patria. Señoras y señores, bienvenidos a Realidades. En Realidades, el editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper. La campaña por la presidencia avanza sin que esto parezca preocupar a las FARC. No parecen tener apuro en las conversaciones de La Habana. Eso significa que están seguros del triunfo de su candidato, Juan Manuel Santos, lo cual les permitiría seguir negociando con él mismo. Con eso se sienten cómodos. Como se dice en el baile, las FARC ya le cogieron el paso a la pareja. ¿Nos debemos sentir cómodos los colombianos? Santos habló de una negociación de meses y no de años. Eso ya se demostró falso. Y, sin querer queriendo, como decía el Chapulín Colorado, ya nos aplazaron la cosa para antes de Navidad, que fue el último anuncio del presidente. Gambeta electoral. Lo que nos van a decir los santistas es que si no reelegimos a Santos se puede dañar, entre comillas, la mejor oportunidad que se ha tenido para llegar a la paz. Cierro comillas. Toda la media docena de intentos de negociación con el grupo terrorista han sido presentados como, entre comillas, la mejor oportunidad. Cuando hacia final del año haya un documento lleno de vaguedades y cosas que se dejan para definición de misteriosas comisiones, vendrá una campaña mediática impresionante para que nos traguemos el sapo con los ojos cerrados. Pero por ahora, lo importante para las FARC y el presidente es la reelección. ¿Qué esperan las FARC y por qué les interesa demorarse años? Es sencillo, y es lo que han hecho los comunistas en muchas oportunidades en diversas partes del mundo. Mientras negocian en La Habana, están trabajando para ganar terreno en Colombia, zonas de reserva campesina, que son caguancitos donde gobernarán las FARC, impulsados desde el mismo Estado, desde el INCODER. Debilitamiento de las fuerzas militares con la complicidad de la Fiscalía, y aquí entre paréntesis hasta se dice que esa complicidad ha sido muy bien pagada, y una campaña de propaganda que poco a poco busca vendernos lo fundamental de la propuesta de las FARC. Siempre hay que recordar que el grupo terrorista es solo una de las cabezas de la hidra que es la subversión comunista. Nos venden su propuesta con el apoyo de una gran prensa bien rellena de mermelada. Esperan que nos cansemos de oponernos a la impunidad total. Tejen una historia del conflicto falseada con el famoso documento Basta Ya, que va a continuar con distintas publicaciones, y adelantan una bien orquestada campaña de desprestigio contra ese gran estorbo para la subversión que son las fuerzas militares, y especialmente la inteligencia militar. De reforma a una justicia corrupta e infiltrada no habrá nada, y menos de restablecimiento del fuero militar o de la prometida defensa jurídica para los soldados de Colombia. Mientras tanto, el gobierno tolera todos los infames actos de los terroristas. Las FARC solo deben abstenerse de asesinar a alguien que el gobierno considere, entre comillas, muy importante. Policías, soldados y humildes campesinos claramente no lo son para el gobierno. Sería bueno que el gobierno nos dijera quién es muy importante y quiénes somos unos pobres diablos. Hace unos días se obligó o indujo la salida de media docena de generales, y 2 más fueron relegados a tareas alejadas de su valiosa experiencia. Se dijo que habría una, entre comillas, rápida investigación.
cierro comillas. Esa manida frase no nos resulta conocida. Conociendo la Fiscalía por su trayectoria, la rápida investigación durará años. El país perdió los servicios de oficiales expertos. Exactamente lo que le sirve a las FARC. Así las cosas, ¿para qué se afanan las FARC? Las FARC pierden, mientras conversan en La Habana, algunos mandos medios y muchos combatientes rasos, la mayoría niños y jovencitos pobres reclutados en los campos. Pero los grandes capos están bien seguros en Cuba o en Venezuela. Conociendo el desprecio de todo buen comunista por la vida de los demás, la muerte de unos pobres diablos reclutados a la fuerza o bajo engaño los tiene sin cuidado. Para las FARC más vale el fusil que el combatiente. El plan no es tomarse pronto el poder por las armas enfrentando a las fuerzas militares de Colombia en combate. Saben muy bien que una pronta victoria militar está fuera de su alcance. Pero los comunistas son pacientes. El plan es tomarse el poder por la puerta de atrás, como lo hizo Chávez. Mientras tanto, buena parte de los empresarios del país se preocupan por otras cosas. Muchos creen que la paz es finalmente cuestión de una plática. Las penurias las sufrirá el pueblo raso con un gobierno incompetente, como siempre resultan ser los gobiernos comunistas o pseudocomunistas. La venganza de la subversión, cuando llegue al poder, será contra los militares, y los negocios continuarán como siempre. ¿Será que si las FARC y el Partido Comunista Colombiano llegan al poder, se comportarán como amables y blandos burgueses? Así ha sido en algunos países, como Nicaragua. Con Ortega la cosa es sencilla, simplemente hay que invitarlo a los negocios. Pero recordemos que no fue así en Cuba, y menos en casos espantosos como Camboya o Corea del Norte. ¿Qué clase de comunismo o pseudocomunismo nos tocará en Colombia? ¿Nos arriesgamos a averiguarlo y vivirlo? Es claro que una vez llegue, la cosa es de medio siglo. Para Realidades, Miguel Posada. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Va a haber un cambio de equipo local. Sale con el número 10 Concha y entra con el número 9 Chamorro. ¿Qué está haciendo el técnico, por el amor de Dios? Con un partido tan apretado y mete un jugador como Chamorro, que no aporta nada al equipo. Chamorro es un jugador tímido, sin experiencia, que no creo que tenga cómo penetrar al área contraria. ¡Qué gran error es la entrada de este jugador Chamorro! Bueno, se reinicia el partido. Se entra la pelota al vacío. La toca Chamorro y gol de Chamorro. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Aquí lo tiene todo. Banco de Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Colombia necesitamos un presidente que sí trabaje por la educación. Oscar Iván Zuluaga, presidente, del lado de los colombianos. Oscar Iván Zuluaga, vamos presidente. En Realidades, traemos las fuentes directas para analizar los temas de actualidad más importantes de Colombia y el mundo. Este es el invitado de la semana. Nos acompaña hoy en el estudio la doctora Lorena Leal. Ella es abogada y ha trabajado recientemente en defensa de algunos militares que se encuentran hoy en día detenidos. Doctora Lorena, muy buen domingo. ¿Cómo está usted? Buen domingo, ¿cómo estás? Bueno, pues tenemos varios temas para tratar hoy con usted. Le propongo que comencemos con los avances que ha habido en este tema de las conversaciones en La Habana, principalmente con un tema que está muy cerca a tomar una relevancia importante, y es el tema de las comisiones de la verdad. Mucho se ha hablado sobre este tema. Las FARC en todos sus aspectos, sus puntos, digamos, de aquellas propuestas mínimas, que de cada uno de los puntos que se han tocado por lo menos hay 100, siempre insisten en este tema, el tema de las comisiones de la verdad. Partiendo de esa base, yo creo que pues debemos prepararnos a que ese va a ser, digamos, el orden del día de los siguientes puntos. Esto es bien curioso, Carlos, porque
Están hablando de comisiones de la verdad y ya el doctor de la Calle dijo que sí, pero que después, al final del conflicto, pero es que ya están haciendo ese cuento en el Basta Ya. Y es una cosa bastante hecha con mucho cuidado, o sea, es torcida, pero si uno lo mira así a primera vista no ve la torcedura que tiene. Y es con cositas que tuercen la verdad, porque obviamente todos los comisionados, personas que están haciendo el Basta Ya, pagados con los impuestos de los colombianos, por supuesto, es pagado por el Estado, son de izquierda. Entonces se fueron y se consiguieron unos validadores internacionales, y uno mira las hojas de vida de esos validadores internacionales, un poco de gringos ahí académicos, y va uno y mira, y todos son de izquierda. Entonces ya están escribiéndonos la historia torcida. Por eso Verdad Colombia muy pronto publicará un documento mostrando algunas de esas mentiras para que la gente no se llame a engaño. Esta gente que está haciendo el Basta ya está haciendo un trabajo para la subversión, que de golpe no le gusta a las FARC, que quieren uno todavía más torcido. Eso es posible. No sé si el doctor de la Calle no está bien informado cuando dice que eso se hará, pero al final del conflicto. Ya lo están haciendo. Esa es la realidad. Claro, y hay opiniones que durante la semana fueron publicadas en medios de comunicación, principalmente del candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, y del director de ACORE, el presidente de ACORE, el general en retiro Jaime Ruiz Barrera, de las cuales podemos hacer algún comentario más adelante, pero quisiera saber, doctora Lorena, ¿qué opinión le merece a usted este tema de las comisiones de la verdad y cómo han sido planteadas desde La Habana? Bueno, hemos estado trabajando de la mano con el Comité Vida, con el doctor Fernando Vargas y otros gremios que representan las víctimas de las FARC, y nos ha saltado una gran preocupación porque se ha invitado a unos foros que se van a realizar en la Universidad Nacional en conjunto con el PNUD, para que vayan las víctimas y socialicen toda esta situación y ser llevado a la relatoría de La Habana. La preocupación es que dentro de todos los temas se va a hablar de verdad, reparación y no repetición, pero no se va a hablar de justicia, porque el tema de justicia hace parte de los puntos 3 y 6 de la agenda y no va a ser tocado acá. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿dónde va a estar la justicia para las víctimas de esas esposas y esos huérfanos por culpa de las FARC? También se ha excluido a las víctimas militares que se encuentran en servicio activo, y ellas son víctimas de privaciones graves de la libertad física, han sido víctimas del uso de armas no convencionales y no van a ser escuchadas, no van a ser tenidas en cuenta. Entonces, bajo ese presupuesto, ¿qué verdad se puede construir si se va a excluir el precepto principal de justicia? El candidato Oscar Iván Zuluaga manifestó que la Comisión de la Verdad que se necesita es para averiguar las condiciones con las que Santos está negociando con las FARC en La Habana, y precisamente tiene una publicidad que precisamente destaca esa frase: presidente Santos, dígale la verdad al país. ¿Qué es lo que le va a entregar a las FARC? Lo que dice la publicidad de el candidato Oscar Iván Zuluaga. Y por su parte, el general en retiro Jaime Ruiz Barrera también de manera, digamos, alarmante, hace la mención sobre el tema y dice que se trata de personas afectas a las FARC, las que vienen realizando estas comisiones de la verdad y sus informes, y con toda seguridad pues son las que van a continuar haciendo este trabajo. Dice el general que si ellos van a entrar en contradicción permanente con la fuerza pública, va a resultar algo parecido al informe que ya se mencionó, que es el del Basta Ya, del Centro de Memoria Histórica, en el que aparecen como responsables de casi todas las atrocidades en 50 años del conflicto las Fuerzas Armadas. El gobierno, las Fuerzas Armadas, pero el Estado, el Frente Nacional, Laureano Gómez, todos menos el Partido Comunista, que simplemente estaba respondiendo a unas condiciones y a una situación, o sea, tratan de disculparlo en todas las formas. Casi que no hay mención del influjo del Comintern, que era el
la institución que tenía la Unión Soviética para expandir el comunismo en todo el mundo. O sea, aquí el comunismo apareció como espontáneamente debajo de una mata de plátano. No, eso no es así, eso fue importado a Colombia conscientemente. Luego, cuando viene Cuba, se vuelve comunista, viene esa exportación de un comunismo un poquito diferente, una variante que es la variante cubana, de ahí nace el ELN también, ¿no? Entonces, esta gente tuerce un poquito, la verdad, asignándole a unas causas los fenómenos que no son las causas. Y, por ejemplo, les falta decir que muchos de los llamados bandoleros en ese entonces, que eran bandoleros puros, sangre negra, chispas y todo eso, eran simplemente bandoleros y no que estaban trabajando realmente desde entonces para el Partido Comunista. Tratan de, digamos, sacar la responsabilidad del Partido Comunista de todo este fenómeno de violencia que ha habido en Colombia. Ese es el basta ya, pero eso no es nada raro, eso mismo lo hicieron en todos los países donde termina un conflicto. Yo tuve oportunidad de leerme el de Guatemala, que firma un expresidente de Colombia, Belisario, lo pusieron a firmar. Yo no creo que se haya leído nada ni haya investigado nada, porque a qué horas, pero él firma, entonces le da el peso de un expresidente a un documento que es una infamia contra las fuerzas militares de Guatemala, que cometieron errores, hicieron cosas que no han debido hacer, eso es cierto, pero muchas peores cosas hizo la guerrilla. Y hoy una guerrillera, Rigoberta Menchú, tiene el Premio Nobel de la Paz y acusa al que quiere, y ella es una santa, perdona y no sé qué. Hay que verla. Entonces, sí, ellos saben manejar eso muy bien. Hay que y recordar eso sirve que... para meter a la cárcel a oficiales del ejército dentro de 20 años. Claro, precisamente hay que recordar que las guerras no las ganan los que derrotan militarmente al adversario, sino los que las escriben. Y es precisamente ese el objetivo que tienen este tipo de informes, y por eso las FARC persistentemente han insistido en la necesidad o en la importancia de crear estas comisiones, y es una petición o una exigencia que han hecho prácticamente en todos los puntos que se han discutido en La Habana y a lo largo de las propuestas mínimas que llegan todas las semanas de las FARC, esta creación de comisiones de la verdad. Pero hay muchísimos más temas, doctora Lorena. Hay un fallo reciente que quería usted comentarnos, que es bastante importante para el tema de la guerra política y de la guerra jurídica que se vive en el país. Cuéntenos, por favor. Antes de contarte del fallo, quiero hacer un pequeño contexto de por qué se produce este fallo del 27 de marzo de 2014 en la Corte Suprema de Justicia, y es recordar que dentro del caso del Palacio de Justicia, donde fue procesado y condenado el coronel Luis Alfonso Plazas Vega por unos desaparecidos que no están desaparecidos, un juez penal militar en el año 2009 suscitó un conflicto de competencias indicando que este proceso debía ser conocido por la justicia penal militar. Esta solicitud que eleva en derecho y que eleva con el respeto de las normas procesales penales es objeto de denuncia por parte de las presuntas víctimas apoderadas por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y hacen que un fiscal delegado ante el tribunal lleve a imputación y posteriormente a solicitar condena de este juez penal militar de nombre Mauricio Cújar Gutiérrez. El año pasado, el Tribunal Superior de Bogotá lo condena en primera instancia, considerando que esa solicitud que hizo de la colisión de competencias era un acto prevaricador y contrario a derecho. Se presentó el recurso de apelación. En primera instancia le correspondió a la doctora María del Rosario González, y la ponencia que tenía fue derrotada el pasado 4 de febrero. Así le correspondió entonces el turno al doctor Gustavo Enrique Malo Fernández, quien decidió, con apoyo de la sala, absolver a este juez penal militar por considerar que la solicitud elevada ante la juez tercera, la juez Jara,
no era una solicitud prevaricadora ni contraria a derecho, sino que era una solicitud que se ajustaba efectivamente a la ley y que era un procedimiento normal. O sea, para hacer un resumen breve a nuestros oyentes, el caso del Palacio de Justicia en contra del coronel Alfonso Plazas, en su momento se presentó, en ese caso, una colisión de competencia para que el caso pasara a la justicia penal militar y no a la ordinaria. Y como consecuencia de esa solicitud, el jurista que la presentó fue en principio condenado, digámoslo así, o penalizado, porque se suponía que lo que había hecho estaba fuera de la ley, fuera de la justicia, digamos, de acuerdo a lo que debería presentarse. Y hoy se pone en evidencia que efectivamente lo que solicitó ese jurista en su momento se acomoda a la ley, está de acuerdo a los cánones jurídicos del país. O sea, era razonable solicitar en ese momento la colisión de competencias. Pero expliquemos un poquito, porque no todos nuestros oyentes, nuestros radioescuchas son abogados. ¿Qué es la colisión de competencias? Vamos a explicar eso un poquito. La colisión de competencias se presenta cuando hay dos posibles caminos para el juzgamiento de una persona. Por ejemplo, si un militar va a ser juzgado por actos que no tienen nada que ver con el servicio, pues su caso, de acuerdo a la Constitución vigente, debe ir a la justicia ordinaria. Pero si es un acto del servicio, o sea, algo que pasó durante un combate o en ejercicio de su misión como militar, debe ir a la justicia penal militar. La colisión de competencias entonces va al Consejo Superior de la Judicatura. Pero veamos la fuerza que tiene esta gente de la izquierda para tratar de intimidar a los militares, a sus abogados, a la misma justicia penal militar, que pretendían que el hecho de presentar la colisión de competencias era un acto de prevaricato, cuando es lo más lógico del mundo que unos actos que se presentaron supuestamente, porque no hubo tales desapariciones, en una operación militar, porque la recuperación del Palacio de Justicia fue una operación militar, es obvio que deben ir a la justicia penal militar, que es la competente para juzgar eso. Entonces, la colisión de competencias es eso, es que define un tercero quién debe ser el mecanismo judicial para estudiar y juzgar un caso, si la justicia ordinaria o la justicia penal militar. Y lo que hizo ahí en ese caso el juez fue elevar una solicitud. Es claro, decir, él no define. Él estaba dentro de los reglamentos y dentro de los parámetros. Él le dice al Consejo Superior de la Judicatura. Él no estaba fallando algo, él no estaba diciendo es que tienen que dármela porque yo soy. No, solicito porque puede haber ahí colisión. Porque a mí me parece que es un caso para la justicia penal militar. Y además, los abogados estamos para interpretar las leyes. Entonces, en este caso, él estaba haciendo una interpretación que es normal y es lógica. ¿A usted no le parece, doctora Lorena, que este caso se asemeja al de la jueza Afiuni en Venezuela, que fue detenida supuestamente por favorecer a un empresario que es de la oposición allá en Venezuela, y como consecuencia de ese fallo que ella emitió en favor de este miembro de la oposición, el presidente Hugo Chávez pidió que se castigara a Afiuni y efectivamente la pusieron presa, y en principio le habían dado una condena de 30 años de cárcel. Es más o menos parecida la situación, ¿no la ve un poco similar? Sí, me parece que es una situación muy similar, pero además aquí trae un contexto mayor y mucho más grave, y es esa deslegitimidad que se le quería dar a la justicia penal militar como ente que también administra justicia de forma independiente, desconociendo que el juez penal militar tiene unas condiciones y unas capacidades jurídicas dadas por la Constitución. Donde se hubiese dejado en firme esta sentencia condenatoria contra este juez penal militar, se hubiera acabado con la justicia penal militar en Colombia. Y recordemos que la justicia penal militar ha sido aporreada de tiempo atrás, sobre todo con el acto administrativo firmado entre Ospina y Guarán, que afortunadamente el Consejo de Estado
declaró la nulidad, pero ahora sigue bajo este esquema de proceso. Gracias a Dios ya se vio la luz jurídica y ya se vuelve a dar un resarcimiento a toda la persecución ante la justicia penal militar. Una pregunta, doctora Lorena. Bueno, esto tomó mucho tiempo. El caso del juez penal militar, ¿era magistrado o era juez? Juez. Mauricio Cujar. Tomó mucho tiempo. Él hay que resarcirlo, ¿o no? Es decir, ¿el país debe resarcir a esta persona? Claro, a él se le deben muchas cosas porque él tuvo un gran deterioro en su salud, en su dignidad. Él tuvo que soportar unas afirmaciones muy dolorosas en juicio por parte de los abogados del colectivo José Alvear Restrepo y unos señalamientos que por supuesto no corresponden a la realidad porque ya lo dijo la Corte Suprema, actuó en derecho y en respeto por las normas procesales penales. Sí, pero como aquí no se presume la inocencia, sino la culpabilidad, pues entonces por eso le decían todo lo que le tenían que decir. Nos alivia mucho que la Corte, en este caso por lo menos, haya fallado con la corrección y decencia que uno espera de los magistrados de esa Corte. Cosa que no siempre hemos visto, ¿no? Uno podría pensar que si en su momento el caso se hubiera permitido que llegara más bien a la justicia penal militar y no a la ordinaria, el destino del coronel Plazas habría sido completamente distinto. Hoy en día, claro, él ha sido, digamos, juzgado por personas que no estuvieron ni conocen nunca una situación de combate, que no saben cuáles fueron las decisiones que se tomaron en el Palacio de Justicia en los días posteriores a esos hechos. Y por supuesto eso es lo que se pretende evitar con la justicia penal militar, que haya jueces que tengan desconocimiento total sobre las circunstancias en las cuales tienen que emitir fallos. Para eso es la justicia penal militar, para que existan pares capaces de juzgar a aquellos que están acusados o que pudieron haber cometido alguna irregularidad o algún delito. ¿No cree usted, doctora Lorena, que en el caso del coronel Plazas otra sería la situación si en su momento se hubiera llevado el caso a la justicia penal militar y no a la ordinaria? Estoy completamente segura que sería así, porque es de público conocimiento que yo he sido parte en una de las rupturas sobre el caso del Palacio de Justicia. Además, aquí en días pasados estuvimos hablando sobre el amicus que se llevó a la Corte Interamericana en representación de ACORE, elaborado y firmado por mí, donde de manera clara se deja el estado probatorio de la inocencia del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Es claro para mí que este proceso está fundado en unas circunstancias que tal vez ante un juez penal militar no se hubieran suscitado, como lo es la suplantación de un testigo de nombre Edgar Villamizar Espinel, todos lo recordamos, pero además tuvimos que soportar alegatos de la exfiscal Ángela María Buitrago, donde se confundían armamentos y una cantidad de situaciones netamente militares, que eso no hubiese sucedido con un juez probo o con un funcionario que conozca de justicia castrense. Por supuesto, y la víctima en últimas de todo esto es hasta ahora el coronel Alfonso Plazas. Pero bueno, hay otros temas para tratar con usted, doctora Lorena. Entre otras cosas, aquí vale la pena comentar, el coronel Plazas nada tuvo que ver con la parte de inteligencia, nada. Bueno, vamos a una pausa, ya regresamos para continuar con otros interesantes temas en esta conversación con la doctora Lorena Leal. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Profesor Gallardini, buenas noches. A tan solo una hora de comenzar el clásico, ¿cómo siente el equipo? Bueno, mira, estamos bien, afortunadamente. Solo un desgarre de Pachón, una fractura de hombro del arquero Hernández, una apendicitis de Mejía, Patini y Durán tienen varicela. Los 3 extranjeros, Siño, Mendieta y Esqueloto, se intoxicaron con una lechona. Mendoza y Sarmiento se escaparon de anoche de la concentración, así que si están oyendo esto, muchachos, les agradecería que aparecieran, ¿no? Pero bueno, en general el equipo está bien para el partido. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, aquí lo tiene todo. Banco de Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Necesitamos un presidente que sí trabaje por la seguridad. Oscar Iván Zuluaga, presidente, del lado de los colombianos. Oscar Iván Zuluaga, vamos presidente. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. En Realidades, Verdad Colombia examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo. Bueno, vamos a dejar por el momento a un lado lo estrictamente jurídico, aunque volveremos a eso, que hay más cosas allí que comentar. Pero una cosa que me pareció a mí divertida esta semana es que un ciudadano norteamericano que se llama Elias Beauchamp le pide al Departamento de Estado que le retire la visa para entrar a Estados Unidos a una serie de personajes vinculados al terrorismo de la guerrilla, a los terroristas, y menciona a Piedad Córdoba, Iván Cepeda, Gustavo Petro, Luis Eduardo Montealegre, nada menos que el fiscal general, y Claudia López, entre otros. Hay otras personas ahí que a mí no me son conocidas. Pero bueno, vamos a ver qué hace el Departamento de Estado, que es tan presto a quitar visas, si toma esto en serio, pero les toca contestar. Vamos a ver qué termina pasando. Eso fue bien interesante. Otra cosa que pasó en el campo internacional interesante es que el gobierno socialista de Francia recibió una paliza tremenda en las elecciones municipales. Tanto de la UMP, que es, digamos, la centroderecha, como un partido que hay allí bastante extremo de la derecha, que es el Frente Nacional, le quitaron buena parte de las alcaldías que tenían. Los socialistas, por escaso margen, lograron retener París y tal vez Lyon y algunas muy pocas ciudades grandes, pero perdieron el 30 o 40% de las alcaldías que tenían, de pequeñas poblaciones y medianas poblaciones. Eso quiere decir que los franceses le están pasando una cuenta de cobro al gobierno socialista. Eso provocó que el presidente pidiera pues la renuncia de sus ministros, y ahí hay otra cosa simpática, es que encarga al anterior ministro del Interior, sale del primer ministro que tenía, encarga al ministro del Interior, lo pone de primer ministro, Manuel Valls, y llama a un ministerio a su ex compañera, nada menos que Ségolène Royal. Entra al gabinete, de ser un poquito incómodo, ¿no? Con esa señora tuvo 4 hijos, pues después la cambió por otra, y después esa otra la cambió por otra, y tenerla ahí sentada debe ser una cosa bastante simpática de ver, ¿no? Ségolène Royal, que fue candidata presidencial en Francia, perdió contra Sarkozy, ahora en el gabinete de su ex compañero permanente y padre de sus hijos, el señor François Hollande, presidente de Francia. Un viraje bastante fuerte en la política francesa. Y sobre Venezuela tenemos también que comentar, porque allí sigue una permanente protesta contra lo que está pasando allí, de escasez, de inseguridad, y siguen las atrocidades o el maltrato de la Guardia Nacional y los famosos colectivos, que son grupos de ampones patrocinados por el gobierno, que golpean a la gente, la asesinan, hay desaparecidos, hay ya una cuarentena de muertos, y sin embargo la juventud sigue saliendo a la calle y protestando. Sin dejar atrás cómo la justicia está al servicio de Maduro,
como en el caso de María Corina Machado. Sí, le quitaron la investidura al presidente de la Asamblea, que es uno de los peores chavistas que hay, Diosdado Cabello, y el Tribunal Supremo de Justicia, aquí ya la justicia ya está en manos del Ejecutivo, sostuvo esa decisión. Pero en un concepto que va a servir para cuando se presente la demanda, entonces pues van a tener que coger por eso, porque es un concepto ya que da la Corte. Sí, entonces, grave la situación en Venezuela, sigue después de ya, 4 o 5 semanas, digamos, en eso, y es grave la cosa. El sitio donde está más violenta la situación, más dura la situación, es nuestro estado, el estado vecino de nuestro departamento de Norte de Santander, el Táchira. Allí se han rebelado contra el gobierno, digamos, o han hablado contra el gobierno Maduro, tanto el gobernador como el alcalde de San Cristóbal, y el mismo San Antonio. O sea, la cosa es ya una... Sí, pero ya el gobierno de Maduro ya está diciendo que en las marchas ahí en el Táchira están infiltradas por paramilitares y terroristas colombianos. Pues terroristas colombianos sí hay, las FARC, que son las que están golpeando a los muchachos y son las que asesinan gente en el Táchira. Eso está diciendo la verdad Maduro, lo que pasa es que está diciendo solamente una cara de la verdad. La situación en el Táchira es bien difícil, eso va a afectar mucho a Norte de Santander. La economía de Cúcuta se va a golpear, muchas personas allí tienen parientes del otro lado de la frontera. Sea una situación para Colombia muy difícil, y aquí el gobierno mudo. El señor Santos no se atreve a decirle nada a su nuevo mejor amigo heredado, porque era Chávez su nuevo mejor amigo. El gobierno Santos calladito, no dice nada. La canciller es una señora muy bien presentadita, pero solo habla como bobaditas. Triste la situación, triste la actuación de nuestro país en ese caso. Esta semana las medidas de fuerza en contra de los venezolanos que se representaron precisamente en contra de María Corina Machado incluyeron muchos efectivos, tanto militares como policiales, e incluso militantes del chavismo, esos que conocemos que andan en moto, armados. Los colectivos bloqueando vías, cerrando el paso por las avenidas, todo para evitar que María Corina Machado llegara a la Asamblea Nacional. Y esto se suma a las otras medidas de fuerza que ha habido en contra de los estudiantes y de la población allá en Venezuela. Pero parece que también al interior de las fuerzas militares ya hay rebeldía, ya hay oposición, e incluso ya hay varios detenidos militares superiores. Sí, tres generales de la Fuerza Aérea. Pero la semana pasada en este programa analizábamos la situación del cartel de los soles, y es que precisamente aquellos generales o altos mandos militares que fueron beneficiados por Chávez para participar de estos negocios ilícitos ya tienen una determinada edad avanzada o ya se han retirado de sus cargos en las Fuerzas Armadas venezolanas, pero se llevaron el negocio del narcotráfico, no lo dejaron al dejar el puesto. Entonces los que han venido ascendiendo en las fuerzas militares no han tenido cómo compartir. Esas prebendas. Claro, y obviamente hay un malestar muy grande porque ellos ven que los que estaban antes fueron los beneficiados con este tema de la corrupción, y por supuesto ahí hay un grupo de posibles militares que se van a rebelar en contra de la situación, con lo cual Maduro no contaba. Seguramente estaba seguro él de que la corrupción, al haber trasladado esa corrupción a los mandos militares, con eso era suficiente. Y la corrupción no alcanza para todos, y los que la tenían ya se la llevaron. Sin embargo, hay un problemita para que se forme una masa crítica de militares dispuestos a remediar la situación, que es básicamente remover ese gobierno. Y es que hay cubanos infiltrados por todas partes y especialmente en las fuerzas militares. Entonces, casi que no pueden hablar entre ellos porque ese sistema del G2 cubano está por todos lados. Entonces pueden fácilmente detectar a cualquiera que esté promoviendo una
una desobediencia a las órdenes del gobierno Maduro. Esa es parte complicada, es esa. Está el G2 cubano allá entronizado. A propósito de chavismo, pues giremos también un poco y hablemos de Petro. Ah, sí, claro. Petro, recordemos que era íntimo amigo de Chávez, iba allá y se quedaba a dormir en Miraflores. Después, cuando vio que Chávez era muy impopular aquí en Colombia, entonces ya como que dejó de hablar de chavismo, pero eran íntimos amigos y tenemos la fotografía famosa allá en el puente de Boyacá de la crema del M-19 con Chávez exiliado aquí en Colombia. O sea, Petro no puede ahora desconocer su amistad con Chávez. Pero bueno, le tumbaron su pot, ¿no? El Consejo de Estado, sí señor, lo que habíamos advertido muchas veces también aquí en Realidades, y es que definitivamente el pot que pretendió Petro imponer no era pues válido, digamos que es pot. Legal. Sí, el plan de ordenamiento territorial, o sea, la forma en la que se debe desarrollar la ciudad y cómo se debe construir en Bogotá, lo que había establecido Petro en un plan de ordenamiento impuesto, realmente afectaba mucho el desarrollo de la industria de la construcción y por supuesto de toda la gente que vive de este negocio, que es muchísima y es un motor de la industria y de la construcción, el tema de la vivienda principalmente. Pero sobre todo fue ilegal la forma en que lo hizo. Es que precisamente por eso fue que decretó la suspensión provisional del Consejo de Estado. El plan de ordenamiento territorial solamente se debe variar cada 12 años, eso está establecido. No puede estar cambiándose cada año, porque es la locura. Los constructores necesitan unas reglas del juego que tengan alguna estabilidad. Seguridad jurídica. Sí, seguridad jurídica. ¿Qué es lo que se puede hacer en este terreno y en este otro? Aquí puedo hacer tal altura, con tales retrocesos. Se necesita saber eso. Y si no, no se sabe ni cuánto valen las cosas. Bueno, eso se debe hacer máximo cada 12 años y ojalá fuera más estable. Entonces el señor Petro, que tiene una señora que ahora está en la terna, ¿cómo es que se llama? Maldonado. Esta señora Maldonado, que creo que fue a París una vez, entonces ella se cree Le Corbusier, o el barón Haussmann, ¿no? Entonces le parece que esto debe ser así, ya sabe, como a ella le da la gana. No es que la ciudad no es como a ella le da la gana. Para eso hay un legislativo que se llama el Consejo de la Ciudad. Entonces lo que debe hacer el Ejecutivo, en este caso el alcalde y sus secretarios, es presentarle al Consejo una propuesta. El Consejo que representa a los ciudadanos, tanto así como el señor Petro, elegido por el 32%, el Consejo representa el 100% de los ciudadanos votantes. El Consejo es quien aprueba o no el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial. Lo llevó al Consejo, el señor Petro, y lo negaron. En 2 oportunidades. Eso. Él puede echarlo por decreto si el Consejo no lo hubiera estudiado. No lo estudió. Pero no puede echarlo por decreto si el Consejo lo negó. Entonces el señor procurador, yo creo que está faltando a su deber un poquito al no haber empezado una investigación contra el señor Petro por ese caso también. Debe iniciarla. Porque ya queda comprobado lo que tanto discutimos aquí en programas anteriores. Y la otra cosa que preguntamos, el señor Petro, que es muy honesto, ¿no? Claro que él afirma en su Twitter que hay un número grande de constructores que después de haber estudiado el plan de ordenamiento territorial de la Bogotá humana afirman que es muy bueno, pero él no dice cuáles. Algunos les mejoró, eso es cierto. Algunos les mejoró lo que puedan construir en el lote que ya tenían, eso es cierto. Pero eso no quiere decir que lo haya hecho aprobar legalmente. Que lo haya hecho favorezca, o que sea bueno para la ciudad, claro, tampoco. En mi opinión es muy desfavorable para la ciudad y para la industria, la construcción. Pero bueno, es mi opinión, así no será la de todos. Yo tengo un amigo que pensaba adjudicarle los terrenos de la ALO, sí, para que hicieran vivienda. El lote de un amigo mío mejoró tremendamente. Los más perjudicados. Pero él mismo dice, yo puedo hacer ahí tantos pisos que antes no podía, pero no es lógico hacerlos porque el tráfico de la zona se desbarata. Uno se hace todo lo que hoy puede hacer por el nuevo pote Petro y le hizo un daño a la ciudad. Pero bueno, no hay otro punto. El ministro de Vivienda, él sostiene ser muy honesto y que nos cuente dónde estuvo la licitación de los camiones de basura.
Yo no la vi por ningún lado. Ustedes vieron el aviso de licitación. Usted va a comprar, ¿cuántos camiones fueron? ¿200? Una cosa así. Para la basura. Debe haber una licitación. Tampoco la hubo para la máquina de tapahuecos. Lo mismo que la máquina de tapahuecos, pero es que son muchos camiones de basura que usted hace una licitación y comprar los mejores y más baratos. No la hubo. Él compró a dedo. ¿Eso no es como raro? Fíjese, Miguel, que el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, precisamente describe muy objetivamente lo que está sucediendo en este tema del plan de ordenamiento territorial. Dice que es ilegal porque fue adoptado sin respetar las facultades del Consejo Distrital y saltándose de forma arbitraria el artículo 313 de la Constitución Política. Independientemente de todo lo demás, que fuera bueno o malo para algunos, que estuviera creando unos impuestos a los cuales no tenía derecho el alcalde a intervenir en ellos o a crear, pero al margen de todo eso está saltándose una norma constitucional. Pero o sea, lo que va a suceder ahora, si él siempre ha sido guerrillero y los guerrilleros no respetan la Constitución. Bueno, pero fíjese usted que ahora el procurador lo hizo respetar la Constitución al retirarlo de la alcaldía precisamente por el caso de las basuras, pero este que es el del plan de ordenamiento territorial siempre lo calificamos aquí en Realidades como mucho más grave que el tema de las basuras, porque finalmente el tema de las basuras, al margen de todo lo malo que ocasionó en su momento en la ciudad, pues fue una decisión de gobierno equivocada, la hizo de una manera irregular, pero es que el se resuelve, pero en cambio usted hace un mal plan, la ciudad queda dañada por muchos años. Y perjudica a una inmensa cantidad de gente, porque como decía usted ahora, Miguel, muchos constructores empezaron a planear con esto nuevo, considerando que ya era vigente, y al haberse declarado irregular e ilegal, pues ¿cómo quedan ellos? Con unos planes que seguramente ya... Lo que quedó aprobado antes de que lo suspendieran, pues es válido. Debe seguir aprobado. Pero mire lo que le hizo al empleo en la ciudad. Es que en la ciudad no se puede construir vivienda de interés social porque puso tales talanqueras y tal problema que no se pudo. Entonces se está construyendo en las afueras, en los municipios vecinos. Pero ¿dónde están las vías para que esa gente llegue a su trabajo? No hizo una vía, no hizo nada, al contrario, de dañarla una vía que la ciudad necesita. Que es que ahí va a ser otra cosa caprichosamente. Y unas universidades, unos colegios, no sé qué. No, es que a uno no lo eligen por voto popular emperador. Lo eligen alcalde, pero no emperador. Entonces este señor se creyó emperador, un pequeño dictador tropical que se creyó emperador. Esto lo que quiere decir es que si hubiera llegado eventualmente algún día a la presidencia, pues así como se pasa por la faja las decisiones del Consejo, se pasaría a las del Congreso, indudablemente. Sí, claro. Es el estilo, ese es su característico, es su naturaleza. Sí, su estilo chavista. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar, tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El número al que está llamando no responde. Por favor, deje su mensaje después del tono. Buenas, doña María Eugenia. Es que era para avisarle que ayer cuando salieron por la mañana de vacaciones y cerraron la casa con llave, yo me quedé adentro. Gracias. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Necesitamos un presidente que sí trabaje por la salud. Oscar Iván Zuluaga, presidente, del lado de los colombianos. Oscar Iván Zuluaga, vamos presidente. 50 años de conflicto en Colombia merecen un análisis profundo con Carlos Sierra Galindo. No solamente la muerte de alias el Mono Jojoy fue grave para el bloque oriental de las FARC. Lo que publica durante la semana el periódico El Tiempo al respecto es que hace 11 años este bloque tenía 7.100 hombres y hoy no llegan a 3.500. Freddy Romero Mejía, alias Jaime Crespo, era el jefe del Frente 43, murió en combate, pero fueron capturados Willington 40, alias Robinson se entregó,
pero también fue destruida una escuela de cabecillas de este bloque. En esta operación murieron más de 30 guerrilleros. También fueron dados de baja alias John 26. En una operación similar se capturaron 11 integrantes de redes de apoyo a este bloque. Se recuperó ya hace algunos años un área que en el departamento de Cundinamarca estaba prácticamente tomada por este bloque oriental de las FARC, y en la operación en la que se recuperó esta área, pues fueron dados de baja un importante número de cabecillas. Más adelante también se dieron de baja alias Gaitán, alias Mariana Paz, el mismo Negro Antonio, que era uno de los principales cabecillas de este bloque. Y bueno, hoy en día lo que dicen las noticias es que este bloque oriental de las FARC en su momento fue tal vez el grupo más peligroso que tenían ellos para cometer sus actos delictivos en el centro del país. Hoy en día están viviendo de la venta de cigarrillos, de las extorsiones a la venta de gaseosa, de las extorsiones a la venta de cerveza, y lo que está hoy en día en las noticias es que las fuerzas militares le están siguiendo muy de cerca los pasos a alias Mauricio o el médico, y que también tienen muy de cerca la pista de Carlos Antonio Lozada, que son el primero y el segundo cabecilla que queda hoy en el bloque oriental de las FARC. Esto indudablemente son muy buenas noticias para aquellos que, para felicitar a aquellos que están al mando de las operaciones en contra del terrorismo, en contra de la guerrilla de las FARC, y estamos seguros que dentro de muy poco tiempo también tendremos buenas noticias en las operaciones en contra de los principales cabecillas de este bloque oriental de las FARC. Bueno, y queremos entonces agradecer la presencia aquí en Realidades de la doctora Lorena Leal, y no sin antes pues preguntarle cómo va la situación profesional suya. Entiendo que usted ha sido castigada con una exclusión. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, doctora Lorena? Sí, doctor Sierra, el pasado 20 de noviembre del año 2013, el Consejo Superior de la Judicatura, con ponencia del magistrado Ovidio Claros Polanco, decidió excluirme de la profesión de abogada. Esta decisión se me notificó hasta hace una semana por un edicto emplazatorio, y se dio con sujeción de toda una serie de violaciones de garantías al debido proceso, que obedecen a la persecución de todos aquellos que hemos dedicado nuestra vida a defender a los héroes de Colombia. Esta decisión se produce 3 días después de mi arribo de Brasil ante la Corte Interamericana, cuando entregué el amicus en defensa de la verdad y con las pruebas que demostraban que no había desaparecidos en el Palacio de Justicia y que ese proceso estaba fomentado en fraudes procesales. Pues doctora Lorena, lamentamos mucho que esa sea la situación profesional por la que usted está atravesando. En este momento vemos que en Venezuela María Corina Machado está sufriendo unas condiciones similares, claro, en otro cargo y en otras circunstancias, pero esperamos que pronto se resuelva su situación. Hay que ver qué clase de personaje es Ovidio Claros. Recordemos que aparece en el caso del mayor y juez penal militar Cújar. Él aparece allí y es una persona que fue sancionada por una falta en un cargo del orden ejecutivo, era el cargo, ¿no? Y también perdió una curul, ¿no?, en el Congreso. O sea, es un personaje bien cuestionable, que finalmente va a dar al Consejo Superior de la Judicatura, no sabe uno cómo. Ese es un personaje bien complicado. Entonces, sí, a ver, José Domingo, usted tiene otros daticos sobre este personaje Ovidio Claros. Sí, la revista Semana, respecto de él, dijo en un artículo que el escándalo más sonoro que ha tenido que soportar es el de una supuesta demanda por alimentos interpuesta por su ex esposa Liliana Torres, que no terminó en nada,
porque él presentó unas copias de cheques que había adjudicado para la manutención de los hijos, y dice la revista Semana que el proceso terminó luego de llegar a una conciliación. Y una conciliación usted no concilia si no tiene nada que conciliar, porque eso todo bien, o sea, ahí perdió el señor Claros. Igualmente existe, dice la revista Semana, un manto de dudas sobre unas investigaciones disciplinarias que se adelantaron en contra de Claros Polanco cuando este fue gerente del Seguro Social de Bogotá. Claros fue suspendido 30 días de la gerencia del instituto porque, según una investigación, modificó los valores de un contrato para favorecer a una empresa privada. Si fue suspendido. Y hoy está como magistrado. Hágame el favor. Los que regulan la profesión del abogado. Hágame el favor. Personaje bastante oscuro. Qué pena, dije oscuro, pero es Claros Polanco, Claros. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Oiga, hermano, ¿usted dónde me trajo? ¿Cuánto llevamos aquí parados y vea una mujer por cada 10 hombres? Ay, hermano, la cosa no es tan complicada. Usted tiene que verse internacional. ¿Internacional? Sí, hable como argentino. ¿Como argentino? Uy, no, hermano. Mire, ahí viene una. Hágale. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Faco y estoy aquí de vacaciones. ¿Y vos cómo estás, viste? No te puedo creer, sos argentino también. ¿De qué provincia sos? En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a Davivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.